Buenos días, me llamo Miguel Sevillano y soy el artífice de este edificio que podéis aquí contemplar, ¿no? Podría deciros que es un edificio de estilo neoclásico en su, digamos, apariencia arquitectónica, y luego está el elemento barroco en la decoración de las bóvedas, ¿no? Luego también podéis ver una representación, una retrospectiva de mi obra a lo largo del tiempo, y también pues realmente deciros que es un lugar especial, que es un lugar que, digamos, está, como yo le dije a una persona, digamos que he roto la línea del tiempo, ¿no? Porque es un edificio completamente anacrónico, en el sentido de que este edificio no pertenece a esta época, ¿no? Digamos que su concepción o su idea se hubiese construido en el siglo XVII o en el siglo XVIII, ¿no? Pero aquí tienes un edificio que es un palacio, es un museo y al mismo tiempo también es una galería de arte, ¿no? Lo interesante también y lo singular de este espacio es que haces un recorrido a través de mi obra del Renacimiento y del Barroco, ¿no? En toda la disciplina, en las disciplinas o en los géneros que se representan, ¿no? Está el tema del género del arte sacro, está el bodegón, está el paisaje, está el retrato, pero visto desde un punto de vista completamente personal y contemporáneo, ¿no? Que al mismo tiempo, valga la redundancia, es contemporáneo, pero también sus raíces y su estructura, digamos que, o sus pilares, se sustentan en, como ya he hecho referencia anteriormente, al Renacimiento y al Barroco, ¿no? Entonces, ya te digo, aquí vas a hacer un pequeño repaso de la historia desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, ¿no? Desde el, digamos, el comienzo, el alto Renacimiento, y luego la parte manierista, hasta el barroco y hasta, digamos, el barroco tardío, hasta llegando incluso hasta el rococó, ¿no? Todo eso tamizado o utilizándolo como pretexto para dimensionar lo que es mi obra, ¿no? Que es una obra completamente contemporánea, ¿no? Pero existe esa singularidad de encontrarte con una simbiosis entre lo clásico y lo contemporáneo, ¿no? Y eso es quizás lo más representativo y relevante que te puedas encontrar en este espacio maravilloso, no es porque lo diga yo. Luego hacer una referencia, por ejemplo, a una obra muy importante y muy relevante en mi producción artística, que es el Hércules, como símbolo de Cádiz y como símbolo eterno. Y bueno, hablar que hay momentos en que uno consigue aquello que busca, ¿no? O, digamos, expresar aquello que quiere a través de su arte, ¿no? Y esa obra particularmente lo he logrado, ¿no? Y aquí está como puesta en valor con una presentación de museo para que todo el mundo la pueda disfrutar junto al conjunto de la obra de la que he hecho referencia anteriormente. También puedo comentar que los techos están decorados al estilo barroco, como he dicho. El color está inspirado en los grandes maestros de los pintores venecianos del siglo XVI, y la composición están los grandes maestros del barroco, como pueda ser Pietro de Cortona, Luca Giordano, Andrea Pozzo, en fin. Pues lo dicho, una invitación a todos aquellas personas que les guste el arte y que les guste la monumentalidad en la naturaleza y el paisaje. Invito a que visiten Olvera y que visiten este espacio, digamos, palaciego, ¿no? Que, como bien hizo una referencia un amigo mío, un intelectual amigo mío, es un lugar donde está la grandiosidad de una catedral, la belleza de un palacio y el silencio de un museo, ¿no? Encontrarse con eso, ¿eh?
Así que os animo a que vengáis a visitarlo.